planeando, planificando cómo sacar a Cristo, cómo evitar que Cristo vaya a la cruz. Y ellos se sentían culpables de no poder haber hecho nada, de dejar a un hombre inocente morir en manos de los fariseos, en manos de los gobernantes. Y él siempre nos entregaba una palabra, y siempre confrontaba a los fariseos, y siempre tenía una palabra fresca, y él subía a los montes, oraba, y cada vez que descendía del monte comenzaba a hablar, y eso hablaba en nuestro corazón, y es como que nuestro corazón revivía, como que el Espíritu de Dios se sentía dentro de nuestro. De ese varón nosotros estamos hablando. Y este discípulo, hablando con él, dice: ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camina, y por qué estáis tristes? Había un problema con estos discípulos. Dice que ellos estaban caminando, hablando, recordando todo lo que Jesús hizo y imaginándose, viendo y sufriendo que no pudieron hacer nada para salvar a Jesús. Y pregunta y dice: ¿de qué están hablando? Y uno de sus discípulos le dice: ¿eres tú el único forastero que no sabe de Jesús el Nazareno, cómo lo habían crucificado, lo que hicieron con él? Porque esa noticia era, en todas áreas se conocía lo que había pasado con Jesús. Esa noticia se divulgó, pero por completo. Los canales de crónica lo divulgaron. Todo lo que había acontecido ahí con Jesús se sabía, desde el más pequeño hasta el más grande. Sabían la historia, sabían cómo lo habían crucificado, cómo lo habían condenado, cómo los fariseos, cómo los gobernantes lo habían condenado y lo habían crucificado. Pero Jesús se le acerca y le pregunta, y ellos conversan con él y le dicen: eres el único forastero que no sabe lo que pasa. Y comenzó Jesús a preguntarle, y ellos comenzaron a contarle la historia. No, ¿a qué venimos acá? Ellos quieren venir. Cada vez que nosotros decimos tenemos que ir a la iglesia, ellos se ponen contentos y saben que van a encontrarse acá con el resto de los niños que quieren jugar, y que a pesar que se ven 2 o 3 veces a la semana, ellos anhelan venir a este lugar. Pero qué importante enseñarles para qué están en este lugar, y que ellos no tienen que venir por obligación a este lugar, que venimos con una misión de nosotros agradecer a Dios por la misericordia, y orar y ministrar y adorar a Dios en este lugar, tal como se lo hace en casa. Que nuestros hijos vean nuestro comportamiento en este lugar, y que el comportamiento nuestro en este lugar sea el mismo en nuestra casa. Porque el Señor dice que nuestros hijos serán nuestros jueces, y nuestros hijos a ellos más les llega lo que uno hace que lo que uno dice. Hace más ruido lo que uno hace que lo que uno dice. Porque nuestros hijos observan absolutamente todo, y ellos se lo graban, así como las canciones ellos lo escuchan. Y quizás yo no le había prestado mucha atención a la letra, pero Catalina lo cantaba de una manera tan clarita que yo la escuchaba y comprendía lo que estaba diciendo. Que quizá uno a veces lo canta y ni siquiera entiende lo que está cantando, pero si se pone a analizar la letra, y entonces uno entiende que la música, que todo lo que entra por nuestro oído tiene una consecuencia. El Señor hablaba de que nosotros nos limpiamos de pensamientos impuros, de todo lo que nuestros ojos puedan ver, que nosotros nos descontaminemos de todo eso, que nosotros podemos tener malos pensamientos, pero no es malo, digamos, tener malos pensamientos. Lo que sí es malo es jugar con esos pensamientos, entretener esos pensamientos malos dentro de uno. Porque como decía, que uno no puede evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Porque cuando uno juega con un pensamiento, es como cuando uno deja a un pájaro hacer un nido. Y un pájaro, cuando hace un nido, pone un huevo. Y la palabra habla de eso, que después los huevos son huevos de aspi, y que traen muerte, que traen destrucción. Y los pensamientos son terribles. Por eso la palabra del Señor dice: llevad vuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo.
Y el Señor tiene que hacer cosas poderosas en cada uno de nosotros. Si nosotros queremos tener hijos profetas, hijos adoradores, hijos que les sirvan al Señor y que nunca se aparten del camino, tendremos que poner por obra la palabra de Dios. Tendremos que comer el pan de vida, el pan vivo, el maná del cielo que descendió del cielo, la palabra del Señor, el Señor Jesús. Amén. Cuando escuchaba esta adoración y seguía teniendo esa visión de nuestros hijos tocando instrumentos y ministrando en la presencia de Dios, me traía la palabra, el Señor me traía revelación de la palabra de Samuel, cuando Samuel, su mamá llamada Ana, era una mujer que ella anhelaba tener un hijo, era una mujer estéril y dice que no podía quedar embarazada, pero cuenta la historia que Ana siempre subía al templo a orar, que Ana siempre subía y llevaba ofrenda y oraba a Dios. Y yo me imagino la oración de Ana diciendo: Dios, yo quiero un hijo. Dios, yo quiero un hijo. Dios, yo quiero un hijo. Y año tras año ella iba al templo y oraba y decía: Dios, dame un hijo. Dios, dame un hijo. Padre, yo quiero un hijo. Yo quiero un hijo. Yo quiero un hijo. Y dice que era tanta la angustia y la amargura que ella tenía, que año tras año ella clamaba delante del Señor, que un día estaba postrada en el altar y dice que ella movía su boca pero no salían palabras de ella, hablaba en su alma angustiada, hablaba con su alma angustiada, Dios escuchaba los pensamientos de ella oraba y clamaba de esta manera, y dice que el sacerdote Elí la mira y le dice: mujer, digiere tu vino, y ella comienza a decirle: no, Señor, no hagas burla de tu sierva, porque tu sierva no está ebria, está en amargura de espíritu. Y Elí entendió que ella estaba afligida, que ella estaba clamando a Dios, que era Dios el único que le podía ayudar. Pero hay algo que me impresiona lo que Elí hace, y le dice: ven en paz, mujer, que Dios conceda el anhelo de tu corazón. Años y años Ana clamando, pero la palabra no se cumplió hasta que el sacerdote de Dios le dijo: ven en paz, mujer, que Dios haga contigo, que Dios conceda el anhelo de tu corazón. Porque nosotros podemos venir a este lugar a clamar, porque nosotros podemos venir a este lugar a llorar año tras año, pero va a haber un día que Dios va a usar a los profetas y te va a decir que Dios conceda el anhelo de tu corazón, que Dios conceda el anhelo de tu corazón. Y me llama mucho la atención la historia de esta mujer. Dice que ella quedó embarazada, que aquel niño era como una promesa para ella. Yo me imagino la alegría de Ana, me imagino la emoción que ella tenía de poder concebir un hijo, de dar a un hijo, de dar a alguien que pueda marcar la historia. Dice que esta mujer comenzó a hablar con Dios y le dijo: Señor, yo este niño te lo voy a dar para ti. El profeta Samuel, este niño te lo voy a dar para ti. Y dice que cuando ese niño dejó de mamar, ella lo dejó en el templo. Qué tremendo, qué loco. Esta mujer anhelaba y quería un bebé, quería un hijo, pero cuando el Dios se lo da, ella se lo da a Dios. Qué poderoso. Cuando Dios se lo da a ella, ella hace algo tremendo, se lo ofrenda y se lo da a Dios. Dejó de tomar la teta a él y fue y lo dejó en el templo. Y fue algo muy poderoso, y me llama mucho la atención que este joven, dice la palabra del Señor, que Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Era un joven que ministraba a Jehová, el arca de Dios estaba en ese lugar. Era un joven que entró y que su madre lo marcó desde su vientre y lo pactó, lo puso delante del trono de Dios. Fue algo muy tremendo, fue algo muy poderoso. Imagínese, Ana podía haberse quedado con Samuel, estaba en todo su derecho. Ella anhelaba tener un hijo, podía haberlo malcriado, podía haberle dado todo lo justo que él quería y estar con él, y que Samuel tenga 30 años y siga viviendo con él. Ana podía y tenía ese derecho de poder disfrutar ese hijo, pero yo creo que Ana tenía un discernimiento espiritual y tenía una sabiduría encima, que esta mujer dijo: no, en mis manos Samuel se puede criar, pero yo sé que en las manos de Dios él puede llegar a ser alguien muy grande.
Ana quería un hijo, Dios quería un profeta, Dios quería un legislador, Dios quería alguien que comience a profetizar, que comience a hablar. Y Dios estaba preparando en el vientre de esta mujer. Esta mujer entiende el mundo espiritual, esta mujer pone a su hijo en las manos de Dios. Este varón comienza a crecer y comienza a ser usado por Dios. Comienza a ser usado por Dios. Si usted mira la vida de Samuel, Samuel comenzó a vivir con reyes, con príncipes. Samuel fue el primer profeta que ungió rey. Samuel fue el primer profeta que ungió rey. Él se sentaba con gente grande, con gente de eminencia. Él vivía en los palacios. Cuando esta mujer se lo entrega a Dios, cambió la historia de la vida de este varón. Cuando esta mujer se lo entrega a Dios, cambió la historia de la vida del varón de Samuel, cambió su historia para siempre. Cuando el pastor decía que traigan los niños al altar, que se lo presenten a Dios, algo así fue lo que Ana hizo. Algo así fue lo que Ana hizo con su hijo. Imagínense que Ana se lo hubiese quedado, Samuel no hubiese sido conocido. Hubiese sido un niño de mamá malcriado. Pero Ana comprendió algo muy poderoso. Y este joven Samuel dice que ministraba en la presencia de Dios. Yo no sé cuántos están entendiendo, pero tus hijos tienen que ministrar la presencia de Dios. Tus hijos van a ser sensibles al Espíritu Santo. Tus hijos van a ser sensibles a la presencia de Dios. Ellos van a entrar en un ambiente, el ambiente va a cambiar. Porque la presencia de Dios irá con ellos. Porque la presencia de Dios irá con ellos. Donde la palabra escasea, donde la presencia de Dios escasea, donde escasea la bendición, tus hijos van a ser como Samuel. Tus hijos van a ser como Samuel. Porque Dios pondrá en ti el corazón que tuvo Ana. Tendrás sabiduría, tendrás entendimiento para ponerlo delante de la presencia de Dios. Para ponerlo delante de la presencia de Dios, y tus hijos no se van a corromper. Tus hijos no se apartarán del camino. Tus hijos estarán todos los días ministrando la presencia de Jehová. Mis hijos, tus hijos, los hijos de tus hijos serán ministradores de la presencia de Jehová. En danza, en adoración, en alabanza, con instrumento, con profecía, con de ciencia, con palabras, con predicaciones, con pastorado, con liderazgo. Dios va a ser a tus hijos, Dios va a ser a tus hijos. Alábalo al Dios que vive, alábalo al Dios que vive, alábalo. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Yo creo que Dios va a cambiar a nuestra generación. Y me acordaba de mi infancia, cómo yo me crié, de la manera que me crié y todas las cosas que viví. Y alababa a Dios porque mis hijos sé que no van a pasar nunca eso. Que ellos pudieron nacer bajo una palabra profética. Que Dios tuvo misericordia de mí, me alcanzó, me ha dado una esposa, me ha dado una familia. Y de mi vida en adelante se escribe una nueva historia. De mi vida hacia atrás había fracaso, había alcoholismo, había fracaso matrimonial, pobreza, miseria. De mi vida en adelante Dios dijo, de acá en adelante va a ser otra la historia. Te voy a tomar a ti, voy a tomar a tu familia. La mano de Dios, yo pude ver la mano de Dios. Solo por Dios estamos donde estamos. Solo por Dios, por su amor, por su misericordia. Solo Dios pudo hacer el cambio que hizo en mi vida. Solo Dios pudo hacer el milagro que hizo en la vida de mi esposa, en la vida de nuestros hijos. Solo Dios. Y Él nos sigue sorprendiendo todos los días. Él nos sigue sorprendiendo cada día más. Amén. Abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. En el camino a Emaús, dice el título. Amén. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí
de todas las cosas, de aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregó los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en esto las escrituras lo que él le decía. Santo Dios. Esta palabra ministraba mi corazón porque es algo muy loco lo que los discípulos estaban viviendo. Después de la crucifixión de Jesús, sucedió algo muy terrible. Los discípulos comenzaron a negar a Jesús. Cuando Jesús fue arrestado, se dispersaron unos a otros, comenzaron a correr, comenzaron a negarlo. Otros lo perseguían de lejos, no querían demostrar quiénes eran ellos porque tenían miedo de ser aprendido y ser castigado por estar con Jesús. Jesús le declara a Pedro que él iba a negar 3 veces antes de que cante el gallo, y todo más o menos conocen la historia. Pero esta historia me llama la atención porque dice que estos discípulos, aparte de los 12 que son muy conocidos, Jesús tenía mucha gente que lo seguía. Se calcula, o dicen según los teólogos, que eran como 500 personas. Y de esas 500 personas, a estos dos Jesús se le aparece en el camino. Habla que son como 12 estadios, más o menos 12 kilómetros lo que ellos tenían que caminar. No sé cuánto tarda una persona en caminar 12 kilómetros, póngale 1 hora, caminando tranquilo. Y en ese camino ellos encuentran a Jesús. Y dice que estos 2 discípulos iban en ese camino hablando de lo que había acontecido. Y yo me imagino la conversación de ellos, diciendo: Jesús, tantos milagros que hizo, cómo Él nos hablaba a nuestro corazón y cómo su palabra tocaba nuestro corazón, cuántas enseñanzas Él nos dio.
y recordando milagros que Jesús hizo. Cómo levantó a aquel paralítico, cómo echaba fuera a los demonios, cómo los leprosos se sanaban cuando Él los tocaba, cómo confrontaba a los fariseos en la sinagoga y les hablaba duramente. Parecía que este Jesús era el Mesías que el Señor estaba hablando, pero hoy nos dimos cuenta, es el tercer día y parece que Él no era. Quizás más adelante va a venir el profeta, quizás más adelante vendrá el Mesías, quizás todavía no era la hora, quizás era una señal de que Jesús, que el Cristo va a ser como era Jesús en la tierra. Y ellos conversaban y discutían entre